Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu ternura, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias porque en tu misericordia nosotros sentimos tu fuerza. Y gracias porque nosotros sabemos que metemos la pata, nosotros sabemos que diariamente, por aquí o por allá, hacemos algo que no está bien. Y tu Espíritu rearguye dentro de nosotros, pero así como rearguye, también nos das el soporte para no caer en el abismo de nuestro corazón. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y nosotros somos testigos de tu bondad y de tu ternura. Por eso es que no nos cansamos de decirte, eres bueno y tu misericordia es eterna. Y ahora entendemos por qué el Antiguo Testamento está lleno de que eres bueno y tu misericordia es eterna. Gracias, Padre. Abre nuestra mente y nuestro corazón para lo que hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Estamos entonces en la coinonía base, vida interior, 5 de noviembre de 2012, aunque usted no lo crea, el año se fue. ¿Quedan cuántas semanas? 7. Pocas. Bueno, sí, pocas. Clase número 11 del modelo del tabernáculo. Bien, vamos a hacer algún reprise de algunas cosas interesantes y vamos a entrar hoy macizo a ver atrio, lugar santo y lugar santísimo en relación a ropaje y en relación a ciertas citas bíblicas que nos van a ayudar a abrir nuestra mente. La primera figura que usted ve ahí, el hombre que no tiene a Cristo, no importa qué tipo de salvavidas se va a poner, se le va a caer. ¡Ay, Dios! ¿Amén? ¿Está de acuerdo? O sea que sabrá mucho de muchas cosas, pero si no tiene el salvavidas de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, el nombre de Jesús, no solo está afuera, sino que está engañado, viviendo lo que llamaríamos el engaño del mundo, aparentando, pero lleva camino de muerte. Ahora estamos viendo el hombre caído, pensando en que puede salvarse por medio de obras y de la filosofía y de los sistemas que el mundo tiene. Pero resulta también que por el otro lado está la respuesta venida del cielo, que es Cristo. Viene a rescatar, a reunir, a salvar, a redimir toda la oveja, todos los que se han perdido. En todo eso sabemos que el Espíritu Santo viene a darnos la fuerza y el poder para poder caminar. Ahora, veamos las figuras que vamos a tener en este momento. El hombre se enamora de cualquier cosa. El hombre en su ignorancia vive viviendo una vida completamente lejos de Dios. Pero el día que conoce a Cristo y da el paso y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, cree en su corazón, esta persona da un paso y se introduce dentro del tabernáculo. Lo que quiero ver son varias cosas porque nuestra mente tiene que comenzar ya a funcionar en 3 diferentes grados. Hemos hablado de que hay demasiado yo en mi yo. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando hay demasiado yo en mi yo, no me doy cuenta de que tengo mucho yo. ¿Les sonó? Y eso es importante, porque el hombre en el mundo anda viviendo un estilo de vida que es alimentar su propio yo. Ahí tenemos ese hombre que se alimenta de sí mismo. Pero la cruz de Cristo hace operaciones internas en nuestro corazón, y esta es por gracia, esta es por misericordia, y porque hay un perdón de Dios que nos da por medio de la sangre para encontrar la armonía y retomar el camino para con Dios y para con los demás. Amar al prójimo no es hacer lo que la carne o los trapos de inmundicia del otro dice. No, eso no es amar al prójimo, eso es condenarlo, eso es señalarlo, eso es dejarlo tirado en su inmundicia. Amar al prójimo es decirle que Jesús es el Señor. Amar al prójimo es invitarlo a que cambie de vida y le diga sí al Señor. Por supuesto, esto es guerra. Esto es guerra, esto no es cuento. Por lo tanto, amar es guerra, amar es rescatar. Vemos entonces a ese hombre que está cargado de su yo, no entiende las cosas todavía. Está en el lugar del atrio, pero tiene demasiado yo. Encuentra las cosas de Dios fascinantes, pero este yo tiene que pasar a otro proceso. Y se van a dar cuenta de cómo de un mueble a otro mueble, el hombre que toca o el hombre que se deja tocar por Dios tiene transformación en su vida. Es transformado. No se trata de cuánto conozco yo de la palabra. Conocer es algo
buenísimo, porque realmente el pueblo que no tiene el conocimiento fallece. Entonces, el conocimiento y la experiencia, el toque de Dios, eso ya lo hablamos. El toque de Dios es lo que transforma nuestra vida. El conocimiento es un bagaje, el conocimiento es una base, pero ya la experiencia junto con el conocimiento se vuelve una solidez dentro de nosotros. Vemos entonces cómo este personaje pues ha disminuido su yo. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, a los que han creído en Él. Si vosotros permaneciereis, o sea, es una condición, es una voluntad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, es una invitación y al mismo tiempo una reflexión. Eso depende de ti. Si tú quieres caminar la verdad, depende de ti. Si tú quieres ser santo, no buscando la santidad como un objetivo propio o fin último, porque no se trata de eso. El objetivo último es el Padre. Es muy diferente. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la característica del discípulo, y conoceréis la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿A quién tenemos que conocer? A Cristo. ¿De qué forma podemos conocer a Cristo? Hay muchas formas, pero hay un modelo que es el tabernáculo. Cada mueble tiene infinidad de verdad, que al conocer cada verdad te hace libre, porque ese es el objetivo. Y dice, y la verdad os hará libre. El toque, el conocimiento de las cosas de Dios te hace libre y te hace caminar las sendas de rectitud. Y cada vez son más claras. Más claro el panorama, cada vez es más nítido. Pero así como es más nítido, resulta también que el yo o mi yo comienza a desaparecer. Uno se da cuenta. Porque así como en el atrio había demasiado yo, y realmente estábamos en una especie de susceptibilidad, porque lo vamos a ver ahorita, ese caminar, ese ascenso del atrio al lugar santo y comenzar a entender los tres muebles que están ahí, el altar de oración, el altar de oro, el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Cada uno de estos muebles tiene luz, cada uno de estos muebles tiene una verdad que es luz, y al mismo tiempo que es luz es alimento. Y al mismo tiempo que es alimento purifica y santifica. O sea, podemos ver cómo la demoledora, si lo podemos llamar así, viéndonos a nosotros en una forma gigantesca, la demoledora obra de Jesucristo va a pasar encima de nosotros y nos va a hacer cada vez más fraccionado hasta que desaparezcamos nosotros y sea solo Él. Y en este proceso puedo ver otra vez cómo el Señor trabaja. Entonces, mucho yo, menos yo, desaparecer mi yo. Esta es la clasificación sencilla. ¿Cómo la puedo tipificar? Los que son infantiles o recién nacidos, los intermedios y los avanzados. ¿Cómo podemos clasificar a los que tienen ropa, vestiduras y el traje de lino fino? ¿Y de qué otra forma lo puedo llamar? Los que están o son estrellas lejanas, estrellas cercanas, luz de luna y luz de sol. Los tres grados o las tres conversiones, primera, segunda y tercera conversión. Estos son los tres grados básicos. Ahora, cada grado básico tiene dentro de sí diferentes secciones o diferentes muebles. Cuando uno estudia por primera vez el tabernáculo, no le atina ni siquiera las dimensiones. Y ya después de cierto tiempo, ya domina las dimensiones, domina los colores, el tipo de material, etcétera, etcétera. Y así tenemos que ir creciendo. Ahora, todo esto lo podemos tipificar de distintas maneras. Veamos el ejercicio otra vez. Pero este no es el ejercicio. A ese cuate en saber qué le pasó. ¿En qué lugar está? Ciego. En el atrio, ciego. ¿Ya recibió a Cristo? Sí. No entiende las cosas de Cristo. Anda en un amor, por supuesto, pero sus ojos todavía no ven con claridad. Estas son la forma para tipificar los diferentes grados. Pero resulta, dice, Marcos 16, 15, 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, ¿qué debemos de hacer después de ser salvo? Bautizar.
Entonces, el secreto no es que me hayan bautizado de chiquito. El secreto está en que porque creo, debo de obedecer, y entonces por obedecer, ¿qué viene a mi vida? Bendición. El bautismo en el nombre de Jesucristo, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una ordenanza. Después, eso es entrar en obediencia. Pero ¿qué pasa con muchos? No lo hacen. Porque lo dan por entendido como que ya de chiquito lo recibieron, y parte del engaño es ese. Mire, no hay cosa más terrible que la estructura de una mentira fabricada en episodios. Y repetida constantemente, repetida, hasta que entra dentro de nosotros. Por eso dice que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad para nosotros. Por eso, al leer la palabra de Dios la tenemos que tener clara, porque jugamos con nuestra vida interior y jugamos con nuestra eternidad. El pasaporte que Dios nos ha dado por medio de la sangre del Cordero es intocable, no debe de ser tocado por ninguno, sino por el contrario, debe de ser alimentado. Ahora, ¿qué sucede con la mayoría o la tendencia de los cristianos? Ante una falta clara de doctrina, entra en dualidad en el atrio. El atrio es un lugar donde hay un montón de hombres y de mujeres y de matrimonios y de jóvenes caídos, con dudas, con temores, con incertidumbre. ¿Pero por qué es esto? Por la falta de claridad, del conocimiento, de la invitación que hay para ir al lugar santísimo, para ir a la eternidad con Dios. Hay un tipo de manoseo y de fantasía, como pensando, sí, yo voy a estar con Dios en el oasis de Dios. Y no se ha dado cuenta de que la santidad de Dios impide que el pecado atraviese. No puede, el pecado no puede. Sin embargo, el hombre tiene ideas equivocadas en relación a la santidad de Dios. En el atrio es donde está el 98%, voy a ponerlo así, 95%, está bien, no se preocupe, se la bajo 90%. Está bien pues, el 80%, no me preocupa. Lo que sí me preocuparía es que nosotros estuviéramos ciegos en el atrio. O que si en el mundo hay un 2% que sí, que ese 2% siga aquí, pues, ay Dios. Ni siquiera les gustó eso que he tratado de inflarlos el día de hoy, pero ni siquiera aceptan que les pongamos un poquito de calorcito. Bueno, y ahí está. Y caminan por todos lados, y entre los mismos ciegos y entre las mismas dudas de los mismos que están caminando ahí, se van creando situaciones bien complicadas, porque tienen que tomarse decisiones entre el mundo y el Señor. Sépalo de una vez, que si usted ha sido marcado por Dios, usted ya está comprometido con Él. Usted ha sido comprado por Él, usted ya no se pertenece. Y parte del problema de los que están en el atrio es que juegan con esa dualidad. Y eso retiene, mata al cristiano, lo inhibe completamente. Entonces, entre dos mundos, el mundo del pecado y el mundo de la santidad, entre el poder de las tinieblas del reino de Dios. Y muchos caminan insensatamente y hay otros que duermen en el atrio. Se quedaron con cierta información básica o elemental, ni siquiera tienen el fundamento de la palabra de Dios, no lo tienen. Entonces imagínese que usted está haciendo una construcción y en vez de tener una base sólida, lo único que agregaron es un montón de arena y pusieron 6 ladrillos alrededor. Y de ahí comenzaron a construir, solo es cuestión de tiempo. Por eso la palabra de Dios habla de aquel que fue sensato y construyó sobre la roca, y el otro construyó sobre la arena. ¿Qué quiere decir? ¿Puede un cristiano edificar sobre la arena? Sí, torpemente. Y lo dice, oro, plata, piedras preciosas, y después habla de madera, heno y hojarasca. Ahora, la responsabilidad aquí también compete o nos compete a nosotros. ¿Qué tipo de alimento es el que le damos a las ovejas? ¿O qué tipo de confrontación le hacemos a las ovejas? ¿O permitimos que las ovejas hagan lo que quieran? Pero la tendencia es esa, por debajo de agua. Yo creo que la mayoría, en una rebelión que hay, a veces no consciente, se rehúsa,
para no ser descubierto en su debilidad, en su pecado. Entonces ya hay una oposición al grado de santidad. Por ejemplo, yo pudiera preguntar ahorita, ¿qué pecado es el que más frecuentemente usted comete que le para la obra de Dios en su vida? A ver si usted tiene esa claridad. El silencio. ¿Ver televisión? Ok. La justificación al pecado, la justificación a todas las cosas. ¿Y usted? La pereza. La murmuración. La manipulación. Yo creo que los que se callaron, es tan largo el listado que no saben por dónde comenzar. Eso estuvo bueno, ¿eh? Bueno, entonces estamos viendo lo que acontece en el atrio. Estoy repitiendo la misma cita: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué me puede sacar a mí del atrio? La verdad. La verdad, o sea, la verdad es el elemento de transición de una etapa a otra etapa. Conocer a Cristo, conocer la verdad, conocer lo que implica el mueble del tabernáculo o todos los muebles del tabernáculo: el altar de bronce, el lavacro, el altar de incienso, el candelabro, el altar de los panes de la proposición, el propiciatorio y el arca donde están los tres, la vara de Aarón, los mandamientos y el maná. El ir integrando todo esto nos da una claridad de lo que es la vida espiritual. Entonces, nuevamente, hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. ¿Qué puerta es? La puerta del atrio. ¿Qué puerta es? La del atrio. ¿Están segurísimos? Pues no, no es el atrio. Son 5 columnas. ¿El lugar? ¿Y cuál es? La primera, ¿cuántas columnas tienes? 4. ¿La segunda, cuántas tienes? ¿Y la última, cuántas tiene? 4. No se lo voy a olvidar. A ver, la primera, la segunda y la última. Ahora lo hago al revés. La primera, la segunda y la última. Ahora, de arriba para abajo, ¿cuántas hay? O sea, qué fácil. No se puede perder. 4, 5, 4. Bueno, el 4 pues tiene su número muy especial y el 5 es gracia. Entonces estamos viendo que ya estamos hablando del lugar santo. Por eso, ahí están las 5 columnas. Por favor, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay 4. 1, 2, 3 y 4. Se distingue. Y aquí hay, bueno, aquí hay 4. 1, 2, 3 y 4. Esta requiere imaginación. No está ahí, pero ahí son 4. Estén seguros de eso. Entonces, el que entró ya en el atrio, pues va a tener el privilegio de ver cosas. Ahora, por favor, este detalle es sumamente importante. El que trabaja en el atrio es el que toca los muebles. Y el que toca los muebles tiene transformación. Ahora, los que están afuera y no tocan el mueble, ¿tendrán transformación? Sí, pero para el otro lado. Porque van creciendo en maldad. Cada vez van agarrando más mañas, se vuelven especialistas en la maldad. Tienen artimañas por todos lados. A ver, ¿ustedes están de acuerdo o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el que tenía la experiencia? A ver, este detalle es sumamente importante. ¿Quién es el que tiene la experiencia a nivel del lavacro? El sacerdote. Perfecto. Ahora, ¿quién tiene experiencia a nivel del lavacro? Nosotros. Ahora, si hacemos uso del lavacro, no es una experiencia comunitaria, es una experiencia personal. Todo el tabernáculo es una experiencia personal de toques de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, puede estar todo el pueblo, pero solo el que se acerca al lavacro recibe eso. Por lo tanto, imagínense a los sacerdotes del Antiguo Testamento el privilegio que tenían para poder tocar las cosas santas. Ahora resulta que todo eso está abierto a nosotros y nosotros podemos tocar las cosas santas.
y es personal. Tener este secreto me hace ver que tocar las cosas de Dios trae sobre mí santidad, limpieza, así como la palabra me limpia. Pero es una experiencia personal. En el tabernáculo de usted, si la verdad no te hace libre, si la verdad no te saca de la ignorancia y tú quieres seguir durmiendo, ahí te puedes quedar pues. Pero solo es cuestión de tiempo. O te despiertas o te duermes de una vez y sin aceite. Ahí están las vírgenes, ahí están en el atrio, están las vírgenes, insensatas. Ahí está aquel que el Señor le dio un talento y lo ocultó en la tierra. Y así encontramos muchas cosas de la palabra de Dios. Entonces, en el lugar santo hay 3 muebles que te dan distinto tipo de información y te hace madurar. Menos yo y más Él. Ahora, ¿qué es más Él? Más Él implica obediencia. Más Él quiere decir disfruto de la obediencia. Disfrutar de la obediencia es crecimiento. Fíjese lo que estoy diciendo. Porque la obediencia es opuesto a la rebelión. Entonces, póngase en el lugar atrio. Gran rebelión hay en mi vida, pero en el lugar santo hay media rebelión y en el lugar santísimo ya no debe de haber rebelión. ¿Cierto? O sea, puedo usar la palabra en diferente escalafón. Santidad. ¿Soy más santo en el atrio o soy más santo en el lugar santísimo? Un lugar santísimo. O sea, es una etapa o de crecimiento o de decrecimiento. Menguo yo y crece Él. Y así es como el tabernáculo se representa en nuestra vida. La mentira o el uso de la mentira es un parámetro para nuestra vida. El diezmo es otro parámetro para nuestra vida. Las ofrendas, el servicio comunitario o los ministerios hablan de quién maneja nuestra vida, por supuesto. Yo puedo estar haciendo muchas cosas en el Señor y hacerlas por el lado equivocado y decir que es de Él. A donde Dios no me ha mandado, yo puedo decir el Señor me mandó y no es cierto. ¿Aló? ¿Sí? Es que este negocio, ¿con quién te vas a juntar? Es que es con aquel que no... tenga cuidado. Y tenga cuidado de los que están de aquel lado y tenga cuidado con los que están en el atrio que dicen que son hijos de Dios. ¡Ojo! Por sus frutos pero tenemos la tendencia de no querer ver los frutos. Lo que nos interesa es ver la ganancia. Entonces hacemos los frutos a un lado, pero como es cristiano, miren, no importa quién sea. El Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Qué tremendo, pero es cierto. Eso quiere decir que nos tenemos que cuidar de todo. Pero la palabra dice, de Dios dice sí, pero también dice que por sus frutos, porque si estás viendo sus frutos, ya sabes que por ahí no debes de caminar. Sí, pero la palabra de Dios dice que debemos de confiar en todo. Sí. A ver qué dice Jesús. Yo los conozco, sé lo que piensan, le conozco sus corazones y saca los listados de todo lo que sale del corazón del hombre. ¿Ya? Así es que, ¿quién nos dice Él? Que seamos astutos, pero no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, por la justificación y todos los elementos que nuestra alma genera. Y posteriormente el lugar santísimo. En el lugar santísimo hay 2 muebles. Está el propiciatorio y está el arca. Son 2 lugares secretos de Dios. Estos 2 muebles están total y completamente en oscuridad. Oscuridad para los ojos del hombre que no entiende las cosas de Dios. Pero para aquel que entiende las cosas de Dios, descubre que en el lugar santísimo sí hay luz. La verdad es luz. Cada elemento de Dios es luz. Pero no se trata de la luz que nosotros conocemos o con la cual vemos todos los días, sino que hay una luz que trasciende por encima de la oscuridad. La misma oscuridad es luz. Esto los puede turbar. En la misma oscuridad hay luz. Pero no es luz que proclame la santidad de Dios. Présteme atención. Está la luz de Dios que es pura, que es santa, ¿cierto?
Y en la misma oscuridad hay un tipo de luz que no marca las cosas de Dios, sino que nos mete en más tiniebla, en más pecado. ¿Me estoy esclareciendo? ¿Sí? Está la luz de la santidad de Dios. O sea, el enemigo va a imitar todo lo va a imitar. Y nuestra alma engañosa, mentirosa, que se confabula, va a tratar siempre de trabajar entre dos tinieblas. Ay, Dios. No sé si me estoy explicando. Entre dos tinieblas. Siempre escojo la que haga menor daño. ¿Y por qué la que me hace el menor daño? ¿Por qué no escoge lo que dice Dios? Entonces trabajamos entre tinieblas y entre apariencias. ¿Aló? Ok, entonces Dios está formando dentro de nosotros un sacerdocio. Es una batalla. Por ello necesitamos estar equipados. Por eso comenzamos con los dones, comenzamos con la armadura de Dios, esclareciendo, porque en cada lugar, en el atrio hay tinieblas espesas. En el lugar santo hay tinieblas que uno diría hasta las toca. En el lugar santísimo hay otro tipo de tiniebla y no vas a poder llegar al lugar santísimo si no atraviesas la tiniebla en el nombre de Jesús. O sea, uno dirá, vos, pero esto es un relajo. No es relajo, tiene sentido. Tiene sentido. ¿Usted ha ido una vez al estadio? ¿Y usted ha comprado su entrada? ¿Acaso no le dicen en su entrada, usted es de galería? ¿O no? ¿O es en el cine eso? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Se recuerdan ustedes? Se tienen que ir hasta allá arriba. Y allá arriba es donde se mira mejor la película. Más alegre, el asiento de madera y todo. Y se comía helado y de todas las cosas. Entonces uno compra su ticket de dónde quiere uno estar. Necesitamos usar lo que Dios nos ha dado, porque efectivamente sí hay batalla espiritual, Y si usted no se ha dado cuenta de eso, permítame decirle, con el privilegio de la sabiduría que Dios me ha dado, que usted está dormido en el atrio. Miren, si no respondieron todo es porque están medio dormidos ahorita, pero eso es efecto del cansancio del día de ayer. Sonríe a mi hermano, que Dios le ama. ¿Estamos? A ver, un amén de todos juntos. Bueno, en primera de Pedro 2:1-5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Imagínense, aquí les está hablando Pedro, a los hermanos lindos. ¿Y qué les está diciendo? A todos los que están en el atrio les está diciendo, mucha hambre, dejen la malicia, dejen el engaño, dejen la hipocresía, la envidia. Y miren, déjese de ver tantos distractores que tienen ustedes ahí. Miren, ¿por qué no desean como niños? Miren el mensaje que está enviando. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado a la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren el orden, el escalafón con el cual Pedro presenta las cosas. ¿Y de dónde, si Pedro era pescador? ¿Cómo Pedro llegó a hacer esta sumatoria espiritual? Obviamente no se quedó en el atrio. Obviamente pasó por el lugar santo, porque para poder explicar esto, quiere decir, mire, solo el que ha ido al puerto en un vehículo sabe cuál es el camino, por lo menos ese camino. Pero si no lo han transitado, no puede hablar de él. Aquí Pedro está hablando de esto. Tan sencillo, ¿verdad? Entonces para nosotros complicado cuando lo vemos solo en una simple lectura, pero ya cuando lo vemos con gráfica, uno dice, ahorita sí ya sé, mucho yo, menos yo y desaparecer mi yo. Ya entendieron las tres, ¿verdad? Ok, aquí podemos ver un escalafón. Ahora vamos a ver, Cantar de los Cantares habla de los 3 estadios.
Y la forma como Cantar de los Cantares lo presenta, cada libro de la palabra de Dios tiene una tipología que habla del mismo lenguaje. Ahora, el Cantar de los Cantares lo dice en 3 citas diferentes. Cantar 2:16 dice, mi amado es, mucho, yo. ¿De cuándo al Rey del universo yo le voy a decir, Él es mío? ¿De dónde? ¿En dónde me cabe? Imposible, si Él es el creador de todo, pero la concepción tan torpe, en cierta manera, pues me hace ver, mi amado es mío y yo soy suya. No sabemos, no entendemos el proceso. Este es el atrio. ¿Ya lo cacharon? Este es el atrio. Ahora viene después el lugar santo. Cantares capítulo 6, versículo 3. Yo soy de mi amado. ¿Ya cambió? Antes, ¿qué era? Mi amado es mío, ya, mío, asadón para adentro, todo lo de jalapa acá, jalapa acá, hasta que aprendemos a hacer esa capa, saca para allá. Entonces, ahí están los dos. Guatemala tiene nivel 1, nivel 2 de crecimiento con los departamentos. ¿Estuvo buena esa? Jalá para acá, mío es el reino, mío es el poder. No es nada tuyo, tú eres un invitado, eres de barro. Se me olvidó que soy de barro. Entonces, yo soy de mí, amado, ya cambió, el léxico cambia. A nivel espiritual, comenzamos a ver el crecimiento de los hermanos por lo que ellos dicen, por lo que ellos sienten, por las manifestaciones, por el tipo de lucha, por el tipo de caída. Uno sabe por dónde van los hermanos. ¿Aló? ¿Cierto? O sea, se necesita ser muy ciego para no entender o para no ver el grado de dificultad. Vamos. A ver, ¿y usted por dónde va? ¿En el 1 o en el 2? Sea honesto. A ver, ¿quiénes andan por ahí todavía diciendo, mi amado es mío y todo el universo cabe en mi corazón? Porque eso es lo que está diciendo. El 2, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Es lo mismo en el nivel 1 que en el nivel 2. El Señor está ahí, pero es mi concepción de Él y mía. Al principio yo, ahora ya pienso en Él. Ok, ahora vamos al estadio 3. Cantares capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado. Pero si es lo mismo entonces. ¿Y entonces cuál es la diferencia? A ver, 5 centavos. No. Ajá. Dice lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Y dice, y conmigo tiene el trabajo de Dios ya se hizo en su vida. Su yo ha desaparecido, ya Dios está grato conmigo. Vean cómo el lenguaje va cambiando. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Por supuesto hay otros grados, pero a mí lo que me interesa es ver cómo en el caminar espiritual desde Egipto hasta el monte Sión, ¿sí? En el monte Sinaí, Dios al levantar el tabernáculo o al darlo nos hace una escalera hacia arriba. Por eso el atrio es el primer nivel, el tabernáculo es vertical, el primer nivel es el atrio, el segundo nivel es el lugar santo y el tercer nivel, el lugar santísimo. Ahora imagínense, en el primer nivel está el altar de bronce y se sube unas graditas y está el lavacro. Y así cada uno de los muebles tiene un conocimiento que va asentando tu vida espiritual. Esto es interior. El conocimiento nos puede ayudar, pero la experiencia es lo que hace la transformación del ser humano. Por favor, entiéndame lo que quiero decir. ¿Sí? Yo no puedo decirle a los demás lo que Dios ha hecho en mi vida. Les puedo contar o dar ideas de lo que Dios ha hecho. No puedo trasladar la revelación o el momento de éxtasis espiritual. ¡Qué palabrota! Mire, eso es común, hombre, eso lo hace Dios de favor y de gracia. No es una palabra que antiguamente, la éxtasis, no, eso es común para un padre que ama.
El Padre que ama, el Padre que nos ha revelado a nosotros, nos ha llevado a todos nosotros por viajes espirituales y nos ha permitido ciertas experiencias, que no nos hagamos como que somos muy santos. No, lo que pasa es que Él es muy bueno. Él es muy bueno, Él es bueno. Y su misericordia es eterna. Entonces hay que ver la perspectiva correcta. Entonces en estos tres niveles viene conocimiento y viene experiencia. Y las experiencias vienen de toques, de tocar, de ver, de palpar, de sentir y de hacer lo mío. Por eso no me puedo quedar siempre en un mueble, Pedro lo dice. Hay que dejar ya esas cosas principales del bautismo, el perdón, para entrar más claramente al conocimiento y a la gracia, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que salir del infantilismo, ¿sí? Y la única forma como se va a ver es creciendo. Y el crecer va a ser un testimonio. ¿Está claro? Ok. Entramos ahorita a las vestiduras, para que ustedes sepan. Estamos viendo atrio, lugar santo y lugar santísimo. Vamos a comenzar con el lugar del atrio. Dice vestiduras blancas. Apocalipsis 7:11 y 7:13-14. Son las vestiduras simples de la salvación otorgada por Cristo. Cuando el hombre cree y es marcado por Dios, el hombre recibe 4 vestiduras. ¿Cuántas? 4. 4 vestiduras. A la voz. Yo pensé que solo era una. No, son 4. Está la túnica blanca. Están los calzoncillos. Está el cinto que es de colores y está la mitra. Santidad de Dios, porque ya somos de Dios, hemos sido apartados. Se llama traje de justicia, ya somos justificados. Entonces, todo el lenguaje espiritual se traduce a través de simples vestiduras. Por ejemplo, yo no sé si hoy es así, pero cada colegio tiene su propia vestidura, ¿o no? Uniforme. Y hasta los de pre-kinder, con los de kinder, con los de primero, con los de básico, son diferentes. Algo les cambia, algo les hace ver, no es que ellos son de universidad, no es que ellos son de universitarios. Entonces tienen sus marcotas, sus tiras de colores, como para hacer diferencia. Entonces, en lugar del atrio están lo que se llaman vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas solo está diciendo, eres salvo y has sido marcado por el Espíritu Santo. Punto. Ahí se queda nomás. Dice, vestidura que acreditan en la justicia de Él. Tiene la sangre, el espíritu y el agua. Y el atrio está relacionado con los nuevos cielos en el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí está el atrio y aquí vamos a ver la vestidura. Esta es la vestidura de los que están en el atrio. Por eso, estas vestiduras son blancas. Cada vez que se ensucia, ¿a dónde deben de ir? A la vaca. Ahora, si lo veo en el Nuevo Testamento, ¿a dónde debo de ir? A Cristo. Primera de Juan. Porque si peco, confieso mi pecado. Y si digo que no he pecado, ¿a quién hago mentiroso? A Dios. Entonces veo que son las ropas del lugar del atrio. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estamos hablando ya de la gran tribulación, en donde hay algunos que ya están sosteniendo que Jesús es el Señor. Entonces la bestia, el falso profeta, el dragón, etcétera, se está encargando de aniquilar, matar a todos aquellos que están proclamando el nombre de Jesús. ¿Aló, mis hermanos? Amén. ¿Qué hora es? -4, todavía tenemos unos minutitos. Entonces estamos hablando de qué lugar. Atrio. ¿Y qué es lo que tienen en el atrio? ¿Qué clase de vestiduras son? A ver, ¿cuáles son las 4 piezas? Esa es otorgada por Dios, son vestiduras que Él otorga. Él las otorga. Estas vestiduras me permiten caminar ya en las cosas de Dios. Y esas vestimentas son necesarias
si usted quiere entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Porque es la que te da el derecho, porque ya estás justificado en la sangre del Cordero. Por supuesto, un recién nacido pues no entiende mucho de esto, pero hace uso de ella, por la experiencia que Dios le permite. Pero aparte de la experiencia, Dios quiere que tengamos conocimiento. Entonces vean cómo se conjuga la teoría y la experiencia. Necesitamos las dos. Apocalipsis 7, 13, 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran y han lavado sus... Ok, entonces entendamos, una cosa es el arrebatamiento. Los que han sido encontrados dignamente, de una vez. Pero hay otros que no han sido encontrados dignamente y van a entrar ¿a dónde? A la gran tribulación. Y en la gran tribulación, como dije hace un ratito ahí, hice uso de una palabra. ¿Qué palabra dije? De marimba, ¿cierto? A esto se les va a llevar. ¿Qué quiere decir? Lo que antes no hicieron, la gran tribulación sobre ellos los va a poner en claridad con las cosas de Dios. Lo que antes usaron y se burlaron y dijeron, siendo cristianos, porque no tomaron su papel, ahora se la van a ver negra con el negro. ¿Sí me entendieron? O sea, aquí entonces el negro va a decir, ¿y ustedes qué? Sabemos que Jesús es el Señor. Ah, sí, volverlo a repetir, Jesús es el Señor. ¿Qué querés que te mate? Jesús es el Señor, mátenlo. Estos son. Ahí está. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son testimonios, son testigos. Como los primeros que murieron al principio cuando confesaron que Jesús es el Señor. Y el César dijo, no, aquí el único que hay de Señor soy yo. Y los que no confiesen que soy yo el Señor mueren. Lo mismo. Solo que en el tiempo que vamos a pasar, se van a reunir todas las fuerzas espirituales. Óigalo bien. Todas las fuerzas espirituales se van a reunir en la gran batalla. Todas. ¿Qué quiere decir todas? Todas. Ahora, con que se reúnan todas, mejor, porque de un solo golpe votamos a todos. Así va a ser la situación de intensa. Así dice la palabra de Dios. Así es la forma como Dios nos lo ha hecho manifestar al estudiar la palabra del Génesis al Apocalipsis. No estamos hablando de un libro, estamos hablando de una cosmovisión revelada por Dios. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que estar fortalecidos y fuertes, porque solo los fuertes en el Señor, o los que entendiendo que no tienen nada y su fuerza es el Señor, esos son los fuertes, porque van a darle la mano a otros que están temblando todavía y que en el jalón van a ser salvos y otros van a ser santificados. ¿Ok? En el atrio, ¿qué representa el atrio? Entonces representa a los niños espirituales. Depende de la clasificación que usemos, niños, jóvenes y adultos. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Primera, segunda o tercera conversión. Luz de estrella, luz de luna, luz de sol. Ropas simples, ropas sacerdotales y ropa de la novia. Es lo mismo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es la clasificación que Dios ha dado. Está en la palabra de Dios. ¿Vamos? Ok. Ay, perdón. Entonces dice, representan los niños espirituales. ¿Cómo se comportan los niños? Bueno, a los que inician su etapa espiritual. En el atrio comienza la etapa espiritual. Se siente en el centro del universo y que todo está a su servicio. Esa es la idea. Por eso habla, como les dije, en el Cantar de los Cantares, ¿no? Él es mi amado, ¿ah? Todo lo centro en sí mismo. Cuando les va bien, alaban. Cuando se sienten mal, dejan de alabar y son muy susceptibles. Ese es el resumen. O mucho yo, pues. Lo tenemos que hacer chiquitito porque no estamos entrando a detalle. Estamos viendo ahorita macros para hacer ver lo orgullosos, soberbios y la forma como podemos ver a los demás y no nos podemos ver a nosotros. ¿Estamos? Ok.
Vamos a entrar al lugar santo. El lugar santo representa vestiduras, ya son varias. Ya son varias vestiduras. Ya aquí hay otra serie de piezas. Entonces, al hablar del lugar santo, de las vestiduras, estamos hablando del lugar santo. Y en el lugar santo estamos hablando de dobles vestiduras. ¿Y cuáles son esas vestiduras? Bueno, ustedes saben que el sumo sacerdote tiene 8 piezas. Está el efod, está la diadema santa, está el pectoral, y hay una túnica azul. Está el efod, la túnica azul, con las campanitas. Entonces, en este lugar ya cambian las cosas. Y ahí en este lugar, en el lugar santo, estamos hablando de un lugar, de un tipo de oración diferente. En el atrio es una oración inicial, es un balbuceo en relación a las cosas de Dios. Pero en el lugar santo el tipo de oración cambia. Contra más vas creciendo, cada vez hablas menos, porque lo contemplas más. Y tu oración es concisa, clara y objetiva. En cambio, en el atrio es un lugar donde somos pegajosos. No sé si han oído las oraciones de alguno que dicen, Señor, tú eres bueno, porque Señor, tú eres santo, porque Señor, y la palabra Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor, y Santo, y uno dice la cantidad de veces que dice lo mismo, ¿eh? Su oración no es fluida en todo esto. Entonces tiene oración, palabra y testimonio. Son las 3 áreas importantes. Oración representa el lugar del altar de oro. El mueble del altar de oro es Cristo, y el que se inclina ante Dios es Cristo junto con usted. Usted ora con Cristo o Cristo ora contigo. Entonces la oración se clarifica, tiene poder, ya entiendo, ya sé a quién le oro, ya sé que hay poder, ya sé que hay autoridad en el nombre de Jesús. Pero así como está el altar de oro, está el candelabro. Y el altar del candelabro representa los 7 espíritus. Está el candelabro con los ramales, 7 ramales. Está uno que está en el centro y hay 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo, y hay 3 lámparas que todos los días tiene que echársele aceite. Siempre tiene que estar prendida en el lugar santo. O sea, alguien tiene que echarle el aceite, alguien tiene que cortar el pivote de la mecha, alguien tiene que cuidar, para eso están los sumos sacerdotes, o los sacerdotes ordinarios. Ahora, ¿quién va a tener la experiencia del toque de la lámpara? Es una experiencia única. Yo no le puedo trasladar a usted la experiencia de tocar la palabra de Dios. Se tiene que meter usted en la palabra de Dios para tocar las verdades de Dios, y eso transforma su vida, el toque de Dios. Es una experiencia personal. Pero ya eso es de todos nosotros. No, es de todos nosotros, pero es una experiencia personal. La verdad me va a hacer libre. Por eso es un crecimiento en el cual debo de buscar también las cosas de Dios. ¿Vamos? Ok, entonces, y ahí está el testimonio, que está en la mesa de los panes. La mesa de los panes son 12 panes. Habla del testimonio, de lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Habla de las 12 tribus, de los nombres de Dios. Algunos dicen que los nombres de Dios son 12 nombres, y la verdad, perdónenme, no es cierto. Usted va a buscar la palabra de Dios y va a encontrar una cantidad de nombres increíbles que hablan de lo majestuoso de Dios. Pero entiendo las tipologías. Es que la lista de Marcos 7:21, hay un montón de listas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A Dios yo no lo puedo limitar solo por decir que el 12 es gobierno. Eso es imposible. Yo no puedo limitar a Dios a un número. Pero ese número me puede esclarecer inicialmente la grandeza de su nombre. ¿Ya? No puedo limitar a Dios en un cuadrado. No lo puedo limitar, hombre. Temporalmente, bajo mi concepción humana, necesito jugar con pelotas. Después con triángulos. Pero llega un momento en que ya no puedo jugar con esas cosas, porque Dios trascendió en mi vida y me ha hecho entender la grandeza de su nombre, ¿o no? La tipología es inicial, o al principio es buena, pero después la misma tipología nos confunde, porque nada puede contener el amor de Dios, nada puede contener la grandeza de Dios. Al principio sí, tenemos las pequeñas ideas y tipologías, pero después
Ya viene un tipo de relación donde no hay que hablar nada porque todo se entiende con la simple mirada de Dios. ¿Aló? Ok. Y ahí está la ropa. Ahí podemos ver la ropa sacerdotal. Vimos que en el atrio, ropa blanca, pero en el lugar santo ya hay otro tipo de ropa. ¿Vamos? Ok. Eso quiere decir que si en el lugar del atrio, ahí tenemos las ropas simples, en el lugar santo están juntas, unas más las otras que Dios ha puesto por honra y por gloria. Pero no está hablando de que nosotros seamos topados, está hablando del trabajo de Dios en nuestras vidas, en donde ha hecho menos yo y Él ha crecido. ¿Estamos? Ok. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esa corona de oro ya está hablando, la diadema, santidad al Señor. A la voz, qué complicado. Miren, al principio es un poco como dificultoso, pero después de tantas veces que lo hemos repetido de alguna manera, se nos va haciendo cada vez más claro. Lugar santo, representa a los intermedios o jóvenes. Aún se buscan a sí mismos, porque están viendo la palabra de Dios y se andan buscando a ellos mismos en vez de ver la grandeza del nombre de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Mucho yo. Ahora, ¿qué va a ser la palabra? Un espejo sobre mi vida. Y cuando es un espejo sobre mi vida, comienzo a verme en mi orgullo, en mi soberbia, en mi vanidad. Y ya cuando la soberbia, que es una oscuridad, comienza a desplazarse, se descubre que detrás de ella hay otra tiniebla. Ahora ustedes me van a decir, ¿y eso cuándo se va a ir? Mire, Dios tiene un plan para hacernos ver la forma de cómo es el proceso espiritual y de la forma como las tinieblas se van a ir de nuestra vida. Sí se van. Usted no es lo mismo de lo que era ayer o antes de ayer o hace una semana o 10 días o hace 5 años. Usted ya puede ver, ya puede entender y decir, sí, sí se puede, es posible, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí estamos. Ok. Vestidura de lino fino. Aquí estamos hablando de un tipo de lino blanco, como quien dice, bien limpio, bien puro, en donde se ve la obra del Espíritu Santo con los adornos. Esta es la vestidura de la novia y estamos hablando de ese lugar íntimo que se llama el lugar santísimo. Apocalipsis 19:8. Representa el traje de la novia, de la esposa del Señor, e implica tener nuestra voluntad a la completa sujeción de su voluntad. Regreso. En el atrio, sí, Señor, qué bueno, pero hago lo que me da la gana todavía. En el lugar santo, bueno, pues Señor, yo sé que tu palabra lo dice, ¿verdad? Bueno, por obediencia lo voy a hacer, digámoslo así. Y ya en el lugar santísimo, que tu voluntad se echa en mi vida completamente, pese lo que pase. Amén. ¿Se da cuenta? Como el progreso en diferentes facetas va abriendo nuestra mente para entender, Dios sí tiene un plan. Ahora, ¿y por qué 3 lugares? Bueno, uno diría, ¿y por qué Dios hizo 3 lugares? Miren, si no hubiera 3 lugares, no serían tantos los que se salvaran tampoco. Y no es asunto de Dios, es asunto de que nosotros como que no queremos con Dios. Pero aún así, en su bondad y en su ternura, ha abierto, ha elongado su misericordia para decir, hagamos más espacio pues. Porque si no fuera por Él, nosotros estuviéramos en la calle de la amargura contando chiste de Tobito. Ahí estuviéramos perdidos. Este es el traje de la novia. Es el traje que habla y que se sujeta. Ahí está una sujeción. El traje tiene que ser de lino fino, puro, sin mancha, sin ningún tipo de mácula. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lino torcido, esclarecido por medio del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos los 3 estadios. Ya con esto, ¿será que tenemos alguna idea de lo que Dios hizo en el recorrido hasta el monte Sión? ¿No nos ha esclarecido algo? Ahora, sin haber llegado al monte Sión, ¿es posible que podamos llegar al monte Sión del tabernáculo? Sí. ¿Lo entendió el pueblo? No.
¿Lo entiende el pueblo cristiano? No. Por eso se quedan en el atrio. Y entonces hay un desasosiego a cada rato a nivel de la iglesia. Entonces ahí está el lugar santísimo. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo pueden ser las acciones justas de los santos? ¿De dónde vinieron? ¿De qué depende la santidad? La santidad no depende ni de mí yo, ni de qué tan alto o chiquito soy, sino de la sujeción a Dios, de la sujeción a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Con esto ya tenemos un escalafón de lo que es el proceso. Solo menguando se crece. Ahora, esto ya en mi mente ya me hace ver ciertas cosas. Por ejemplo, el embudo. ¿Han visto ustedes alguna vez algún embudo? ¿Sí? ¿Qué tipo de embudos conocen? ¿Grandes, medianos y chiquitos? Medianos. Perfecto. Yo le voy a poner uno grandote y uno grandote. Y uno grandote se siente como que está, qué rico. Pero cuando Dios te mete en un embudo mediano, perdiste un montón de libertades en el mundo, pero adquiriste un montón de libertades en el Señor. Luego viene el Señor y te mete en un embudo más chiquitito y decís, no me gustó. Al principio no me gustó, porque me quita cosas que en el reino de Dios no funcionan. Entonces en ese embudo Dios me comienza a quitar hasta que sale un churrito. Entonces agarra ese churrito y lo mete en otro más chiquitito. Ya lo agarraron. Y después viene y lo mete en otro. ¿A la voz? Así es. Hasta que me hace ver que soy polvo, realmente soy polvo. Y que es por gracia y misericordia. Ahora, contra más me hace polvo, más crece Él y menos soy yo. Contra más crece Él y menos soy yo, menos ignorante soy. Mire, el hombre de éxito no es el que más sabe, sino el que más se sujeta a las cosas de Dios. El carácter no está en función a conocimiento, el carácter está en función a el contacto con las cosas de Dios. Cuando se toca y se da cuenta de la santidad de Dios y de que no soy lo que yo pienso, ya me menguó. El siguiente toque de Dios me hace ver la grandeza de Dios y lo torpe que soy todavía. El siguiente toque de Dios, y así Él va trabajando. Sea alfabeta o sea analfabeta, no importa, Él lo hace. Porque Él lo que mira es mi hijo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Él va a trabajar. Ahora, ¿qué espera de nosotros si tenemos esta oportunidad para profundizar las cosas de Dios? Voy a jugarla ahorita fácil, voy a ponerla fácil. Digamos que el Señor nos toma a todos nosotros y nos envía a la India. Por cualquier motivo. ¿Ah? O a Nínive. O tal vez no muy lejos. A Huehue, a la Yonce, a no sé dónde. Y el Señor nos dice, evangeliza en 20 días. ¿Qué vamos a decir? Porque el Señor puede hacer eso. En un avión, en un barco, en cualquier lado. Ahí está nuestro Nínive. Ok. Lugar santísimo. Representa a los avanzados, a los adultos, a los perfectos, a los que ya están en la tercera etapa de perfección o están en la tercera etapa de conversión. Miran más a Cristo que a sí mismo y por ende, y pese a los dolores y circunstancias, se lanzan a los brazos de su amado en forma incondicional. Ahora ya tienen ustedes un escalafón de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Con esto ya tienen una base para entender lo que el Señor está haciendo en nosotros. Él no está haciendo una caricatura, Él está trabajando sobre un original que es usted y que soy yo. Amén. Ok, voy a parar aquí. Lugar santísimo. Con poquitas palabras, porque cada etapa hay que trabajarla directamente en las 7 etapas del ser humano: espiritual, psicológica, física, y si es casado, matrimonial, ¿sí? Y si tiene hijos, familiar, y tiene que trabajar y tiene un mundo a su alrededor.
El Señor va a trabajar en todas las etapas de nuestra vida, en todas, porque Él nos quiere a nosotros tal como Él es, en perfección. Ahora, ahí está la paciencia, ahí está el amor de Dios por nosotros. Ese entender estas cosas es la que nos da un nuevo brío cada día. Es un nuevo brío. Entonces vienen los dones, viene la armadura de Dios, vienen los materiales de construcción. Uno está consciente de lo que está haciendo. Hasta cuando dice una pequeña tontería, uno inmediatamente, perdón, Señor, y la endereza. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno, Señor. Porque estás trabajando en nuestra vida pese a la resistencia, a la ignorancia, a la pequeñez y sobre todo a los berrinches que constantemente levantamos contra ti. Señor, perdona, mi Dios, la irreverencia que aún mantenemos en nuestro corazón. Perdona la rebelión, el desacato, la imprudencia, la insensatez. Perdona todavía la forma como regateamos tu bendición. Tú que la quieres dar y nosotros que la lanzamos a la derecha y a la izquierda. Perdona la imprudencia con la cual procedemos todos los días. En el nombre de Jesús, perdón. Renuévanos en tu amor y en tu misericordia. Danos nueva gracia, nuevo brío, Señor. No permitas que nuestra alma engañosa y perversa teja encima del vestido que tú nos has dado, sino por el contrario, que el vestido que tú nos has dado agarre mayordomía sobre toda esa área de nuestra vida y toda nuestra alma proclame: Jesús es el Señor y mi vida sin Él no tiene sentido. Por tu amor, Señor, transfórmanos. Danos gracia para caminar hacia ti, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Bendigo sus vidas, sus matrimonios. Bendigo sus familias, sus hijos, su trabajo. Y clamo a Dios la gracia, la virtud por la cual ustedes puedan llegar a otros y hablarles de Cristo y hacerles ver que Cristo vive y que en Cristo está la respuesta de sus vidas. Que el Señor les bendiga y los espera.